Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Hoy vamos a desarmar una de las mentiras más grandes que nos han vendido desde que tenemos memoria. Una mentira que está literalmente en todas partes. Digo, en cada comercial de televisión por las mañanas. Exacto, nos han hecho creer que un plato rebosante de fruta, avena y no sé, un vaso gigante de jugo natural es la mejor manera de empezar el día. Y es una escena súper común, ¿no? Suena la alarma, la gente se levanta con toda la intención de tener un día súper productivo. Ajá. Y preparan ese desayuno de comercial que, pues, nos han dicho que es salud pura. Claro, dan el primer bocado y en ese preciso microsegundo, sin saberlo, están saboteando por completo su energía. Totalmente. Su energía, su concentración y su metabolismo para el resto del día. Y creo que lo peor de todo es que se hace con la mejor intención, o sea, creyendo que nos estamos cuidando. Es una paradoja tremenda. Hay una desconexión abismal entre lo que la publicidad nos ha convencido que es sano y la forma en la que realmente responde nuestra biología. Sí, no es cualquier cosa. Para nada. Porque estamos hablando de la primera decisión metabólica que toma una persona todos los días. O sea, marca el ritmo de todo el organismo. Así es. Y bueno, la misión de este análisis es entender precisamente cómo recuperar esa energía que sea verdaderamente estable. Ujú. Y todavía más importante, cómo se pueden revertir problemas crónicos, como la resistencia a la insulina. Todo cambiando una sola comida. Parece magia, pero es pura ciencia. Exacto. Y para lograr esto tenemos hoy sobre la mesa los extractos del trabajo del doctor Alexis Carrasco. Un médico cirujano y, la verdad, un verdadero experto en metabolismo. Sí, y vamos a desmenuzar el protocolo clínico que detalla en su libro el bestseller Activo Vital. Así que, bueno, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues, para entender la solución, primero hay que entender a fondo el error fundamental que como sociedad hemos normalizado todas las mañanas. Claro, lo que el autor considera el gran fraude del desayuno saludable. Esa palabra, fraude, suena un poco fuerte al principio, ¿no? Suena dramática, sí, pero desde una perspectiva endocrinológica, te aseguro que es el término más preciso que hay. A ver, explícanos por qué. Pues mira, durante décadas, la industria nos diseñó esta imagen estética de cómo debería verse el amanecer perfecto. La mesita al sol, el jugo brillante. Ándale, exactamente eso. Pero ignoraron por completo la fisiología humana más básica. Es que todos tenemos esa imagen grabada. Un tazón humeante de avena, el pan tostado con mermelada o un plato gigante de papaya y plátano bañado en miel. Visualmente funciona increíble para vender, o sea, es innegable. Sí, suena súper saludable. Pero a nivel médico, el doctor Carrasco advierte que introducir esa combinación específica de alimentos es, literalmente, la peor agresión que le puedes hacer al cuerpo. La peor agresión, ¡wow! Sí, al iniciar el día. Y para entender el porqué, tenemos que ver el contexto biológico. O sea, venimos de un ayuno nocturno. Claro, de dormir. Exacto, de estar 8, 10 o quizá 12 horas sin ingerir absolutamente nada. Evolutivamente, al despertar, el cuerpo está en un estado de alerta. Una sensibilidad extrema, me imagino. Totalmente. Entonces, si rompemos ese ayuno introduciendo de golpe carbohidratos netos y azúcares, provocamos un impacto violentísimo en la sangre. A ver, pausa ahí, un segundo. Porque acabas de mencionar carbohidratos netos y creo que vale la pena aclarar eso. Sí, claro, es un concepto clave. ¿Qué hace que un carbohidrato sea, neto? ¿Y por qué es tan agresivo en la mañana? Excelente punto. Un carbohidrato neto es, en términos simples, aquel que se digiere y se convierte en glucosa de manera casi instantánea. Porque no tiene nada que lo frene. Exacto. No tiene suficiente fibra o grasa que ralentice su absorción. Es azúcar que tiene vía libre hacia la sangre. O sea, una autopista directa. Así es. Y cuando el estómago está vacío después de dormir, pues no hay nada en el tracto digestivo que amortigüe la llegada de esos carbohidratos. Ok, a ver. Entiendo perfectamente el problema con, no sé, un pan dulce, unos cereales de caja llenos de colorantes. Claro, los ultraprocesados. Sí, eso es evidente. Pero incluso la fruta fresca o la miel de abeja. Híjole, aquí es donde a muchos les cuesta trabajo aceptarlo. Es que crecimos escuchando que la fruta en la mañana es indispensable.
¿por qué el cuerpo reaccionaría de manera tan hostil a algo natural? Lo fascinante aquí es que, a nivel molecular, a nuestro torrente sanguíneo le da exactamente igual el origen romántico del alimento. No distingue entre una fábrica y un árbol. Para nada. Una molécula de glucosa o de fructosa es exactamente igual si viene de un laboratorio o de un panal de abejas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ojo, no estamos negando que la fruta entera tiene vitaminas, o que la miel tiene propiedades antibacterianas. Eso es un hecho indiscutible. Claro, tienen sus beneficios. Pero desde una perspectiva puramente metabólica, cuando metes fructosa en un estómago vacío a las 7 de la mañana, la velocidad de absorción es vertiginosa. O sea, ¿genera un disparo vertical en los niveles de azúcar? Un pico masivo, sí. O sea que el villano de la historia no es necesariamente el alimento en sí mismo, sino el estado del cuerpo al recibirlo. Y la velocidad a la que entra a la sangre, exacto. Y si el azúcar detona esta respuesta tan rápida en ayunas, lo que ocurre internamente debe ser una verdadera cascada de problemas. Es una crisis sistémica completa. Y el doctor Carrasco detalla esta cronología clínica paso a paso. Es fascinante. A ver, llévanos por esa cronología. ¿Qué pasa a las 8 de la mañana? Imagínate, a las 8 de la mañana das el primer bocado de ese desayuno dulce. Se da el disparo de glucosa en la sangre. Ok. El cuerpo detecta que los niveles de azúcar están subiendo demasiado rápido. Y hay que recordar algo vital. El exceso de glucosa en la sangre es altamente tóxico. Tóxico para los vasos sanguíneos, ¿no? Y los nervios. Exactamente. Entonces el páncreas entra en un estado de pánico absoluto. A ola gigante de insulina. Que es la hormona encargada de retirar el azúcar de la sangre. Ajá. Y meterla a las células para usarla como energía o almacenarla. Pero aquí viene el problema real. ¿Cuál es? Como el pico de azúcar fue tan agresivo, la respuesta del páncreas también es desproporcionada. Se libera muchísima más insulina de la necesaria. Y me imagino que esa cantidad masiva de insulina hace su trabajo, pero, o sea, lo hace demasiado bien y demasiado rápido. Lo hace de forma fulminante. Y esto nos lleva al famosísimo secuestro de las 11 de la mañana. El secuestro de las 11. Suena película de terror. Es un terror metabólico, créeme. Todo ese esfuerzo exagerado de la insulina barre con el azúcar de la sangre de forma tan abrupta que los niveles colapsan. Caen por debajo de lo normal. Sí, caen por debajo de la línea que teníamos al despertar. Y este es el término clínico que usa el doctor Carrasco, la hipoglucemia reactiva. Hipoglucemia reactiva. Y fíjate, estoy segura de que esto es algo que la inmensa mayoría de quienes nos escuchan han experimentado en carne propia. Yo diría que casi todos. Es ese momento a media mañana donde sentimos un bajón tremendo de energía. Totalmente. Y los síntomas son inconfundibles, porque son biológicamente primarios. El cerebro entra en alerta roja. Porque siente que se está quedando sin combustible, claro. Exacto. El cerebro funciona principalmente con glucosa, y esto detona hormonas de estrés, como el cortisol y la adrenalina. Que físicamente se manifiesta como ese temblor sutil en las manos. El temblor, la niebla mental donde leer un correo se vuelve imposible, una irritabilidad donde cualquier comentario te molesta. La típica fatiga extrema. Y ese antojo incontrolable, casi doloroso, por comer más azúcar o tomar café. Es la escena típica de las oficinas. Dan las 11 de la mañana y hay una migración masiva hacia la máquina de galletas. O a la cafetera. Y lo más fuerte de todo esto es que la persona cree que simplemente tiene hambre. O que no durmió bien. Ajá, pero en realidad su cuerpo está secuestrado. Digo, es como ir en una montaña rusa pero con los ojos vendados. ¡Qué buena analogía! O sea, no es una falta de fuerza de voluntad por querer esa dona. Es pura química de supervivencia tomando el volante del cuerpo. Es una descripción biológicamente perfecta. Es instinto puro. El cerebro te está exigiendo combustible rápido para no apagarse. Pero si cedemos a ese instinto... Si cedemos y nos comemos la galleta, reiniciamos el pico de glucosa, la ola de insulina y aseguramos otro colapso a las 3 de la tarde. ¿Otra vez la montaña rusa hormonal? Y si conectamos esto con el panorama general de la salud, ese bajón de las 11 no es solo un mal rato pasajero. Ah, no, va más allá. Mucho más allá. Ese evento dicta la programación metabólica de todo el día. Aquí es donde la información de los extractos se pone súper interesante. Porque no estamos hablando solo de un proceso digestivo de un par de horas. Para nada. Estamos hablando de instalar instrucciones operativas en nuestra biología, ¿cierto? Cierto.
En el libro Activo Vital se subraya un concepto que a mí me parece revolucionario. A ver. La primera comida del día no es importante por la cantidad de calorías, que es lo que siempre nos decían, sino porque actúa como un interruptor maestro. ¿Un interruptor? O sea, un switch. Ajá. Programa las respuestas metabólicas y hormonales para las siguientes 12 horas enteras. Para visualizarlo mejor, es como si el desayuno funcionara, como instalar un sistema operativo temporal en nuestro cuerpo. Exactamente. Si desayunamos ese plato dulce, incluso si es solo fruta y miel, estamos instalando el modo almacenar grasa y buscar azúcar desesperadamente. Y lo instalas para la próxima docena de horas. Es una analogía muy precisa. Y entonces iniciar el día con ese pico masivo de insulina tiene consecuencias enormes durante todo ese tiempo. Dos consecuencias principales. La primera ya la vimos, ese hambre constante y los picos de estrés. Pero la segunda es aún más grave a largo plazo. ¿Cuál es esa segunda consecuencia? Desde un punto de vista fisiológico, la sola presencia de niveles altos de insulina en la sangre bloquea por completo la capacidad del cuerpo para oxidar grasa. O sea, para quemar grasa. A ver, pausa aquí. Sí, dime. Entiendo que la insulina es la hormona que funciona como una llave para guardar el azúcar en las células. Correcto. Pero, ¿por qué el hecho de guardar azúcar nos impide quemar grasa? Digo, ¿no podría el cuerpo guardar el exceso por un lado y seguir quemando grasa por otro? Esa es una pregunta clave, y la respuesta está en una enzima específica que se llama lipasa sensible a hormonas. Lipasa sensible a hormonas. Ok. Esta enzima es la encargada de abrir las células de grasa para liberar energía, pero, como su nombre lo indica, es altamente sensible a la insulina. Ah, ya voy entendiendo. Cuando la insulina está circulando en la sangre, apaga por completo esta enzima. Es un mecanismo binario, un switch de encendido y apagado. O sea, o estamos en modo almacenamiento porque hay insulina, o estamos en modo quema de grasa porque la insulina está baja. No se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es biológicamente imposible. Seguridad. ¡Qué impacto! Y me imagino que al repetir este ciclo de inundar el cuerpo con insulina día tras día, año tras año, Ahí es donde empiezan los problemas crónicos. claro, es como vamos construyendo esa pared metabólica que conocemos como resistencia a la insulina. Exacto. Las células se saturan de recibir tanta insulina constantemente. Imagina que alguien toca el timbre de tu casa 1000 veces al día. Pues llega un punto en que simplemente desconectas el timbre. Ándale, las células se vuelven sordas a la hormona. Y esto obliga al páncreas a producir cada vez más insulina para lograr el mismo efecto. Es un círculo vicioso brutal y agotador solo de pensarlo, la verdad. Es un desgaste enorme para el organismo. Entonces, si el desayuno dulce nos instala el sistema operativo equivocado y nos mete en esta montaña rusa de hambre, estrés y bloqueo metabólico, Ajá. pues la pregunta obligada es, ¿cómo reprogramamos la máquina? ¿Cómo le quitamos el volante a la química del pánico? La solución clínica que estructura el Dr. Carrasco es, la verdad, profundamente elegante por su simplicidad. A ver, ¿de qué se trata? Él propone lo que llama el desayuno salado. El objetivo principal, absoluto y no negociable de esta primera comida es mantener a la insulina en reposo. O sea, no despertarla bruscamente. Exacto. Dejar que el páncreas siga tranquilo después de la noche. Básicamente buscar que la transición del ayuno nocturno a la vigilia sea lo más suave posible. Y fluida, sí. ¿Y cómo se traduce esto al plato? Porque ya descartamos la avena con miel y el jugo, obviamente. Se traduce en estructurar un plato con 3 componentes fundamentales que tienen un impacto mínimo o nulo en la glucosa sanguínea. Ok, vamos tomando nota. ¿Cuál es el pilar número 1? El pilar número 1 es la proteína de alta calidad. Por ejemplo. Estamos hablando de huevos enteros, cortes de pollo, un buen trozo de salmón. Ok, pura proteína. ¿Sí? La proteína aporta los bloques de construcción estructurales y, algo muy importante, activa las hormonas de saciedad en el intestino. Y todo esto sin disparar el azúcar en la sangre. Exactamente. Te llena sin provocar el pico de insulina. Proteína para saciar y construir. Entendido. ¿Cuál sería el segundo componente? Las grasas saludables. Uy, a las que les tuvimos tanto miedo por años. Un terror injustificado durante décadas. Pero aquí son las heroínas de la historia. ¿Qué tipo de grasas? Un aguacate en su punto, un chorrito abundante de aceite de oliva extra virgen, mantequilla real o un puñado de nueces. ¡Qué delicia! ¿Y por qué son tan buenas en la mañana?
porque a diferencia de los carbohidratos, la grasa no provoca ninguna liberación de insulina. Cero, absolutamente nada. Nada de insulina, wow. Además, aporta una energía muy densa y de absorción increíblemente lenta. Que me imagino es el combustible preferido para mantener la función cerebral estable. Totalmente. Te da una claridad mental sostenida. Fíjate que suena mucho más a un almuerzo o una comida fuerte que a un desayuno tradicional de los que estamos acostumbrados. Sí, rompe un poco el paradigma. Pero nos falta un elemento, ¿no? Dijiste que eran 3. Así es. El tercer elemento es la fibra, que viene de los vegetales. Vegetales en el desayuno. Sí, una porción generosa de espinacas, champiñones salteados, calabacitas o brócoli. Suena súper rico, la verdad. Omelette con espinacas y aguacate. Es delicioso, y al combinar la proteína, la grasa y la fibra, a primera hora de la mañana, la curva de la glucosa en la sangre se mantiene plana. Y el resultado físico de esto debe ser transformador. Es un cambio de vida. Porque me lo imagino. Si no hay pico de glucosa, pues el páncreas ni se inmuta. Exacto. El doctor Carrasco describe cómo la energía diaria deja de ser esta montaña rusa agotadora y se convierte en una línea recta. Una línea de energía estable. Y además, las personas reportan una saciedad prolongada impresionante. O sea, pueden pasar 5 o 6 horas sin siquiera pensar en buscar un bocadillo. Adiós al secuestro de las 11 de la mañana. Desaparece por completo. Hay una lucidez mental muy profunda porque el cerebro recibe un flujo de energía constante, sin apagones. Y supongo que al mantener la insulina baja, logramos abrir ese candado del que hablábamos. Exactamente. El cuerpo recupera su capacidad natural de oxidar grasa. A este estado integral, el protocolo lo llama alcanzar la soberanía biológica. Soberanía biológica. ¡Qué concepto tan poderoso, de verdad! O sea que el cuerpo vuelve a pertenecernos. Dejamos de ser esclavos de los antojos químicos. Y significa que la meta de la primera comida es mantener el sistema de alarmas metabólicas totalmente apagado. Para que tanto el cerebro como el metabolismo operen a su máxima capacidad. Es la definición perfecta. Toda esta ciencia hace muchísimo sentido y los beneficios son innegables. Sin embargo, conociendo a quienes nos escuchan, Seguramente ya hay dudas. sí, hay una resistencia natural que ya está rondando por la cabeza de muchos. Sobre los carbohidratos. Claro, significa que tenemos que despedirnos para siempre de los carbohidratos. Digo, están prohibidos los tazones de fruta, el arroz, la avena. Es la primera reacción de todo el mundo. Suena bastante restrictivo. Porque la idea de no volver a probar un plátano suena súper triste. Pero la ciencia metabólica nos trae excelentes noticias. No están prohibidos para nada. ¡Ah, qué alivio! El secreto de este protocolo no radica en la eliminación absoluta, sino en la cronología. La cronología. A ver, cuéntanos. Aquí entra un concepto clave que es la crononutrición. El doctor Carrasco establece una regla inquebrantable. ¿Cuál es esa regla? Los carbohidratos nunca, pero nunca, deben comerse desnudos. O sea, no deben ingerirse completamente solos. Y absolutamente nunca a primera hora del día. A ver, explícanos un poco más eso de los carbohidratos desnudos. Un carbohidrato desnudo es aquel que entra al tracto digestivo sin la compañía de otros macronutrientes que frenen su paso a la sangre. Como comerse una manzana sola. Exacto. Una manzana sola a las 9 de la mañana, aunque sea saludable, es un carbohidrato desnudo. El azúcar se absorbe demasiado rápido. Entonces, ¿cuál es el método correcto según el protocolo? Que si se van a consumir carbohidratos, siempre debe hacerse después de haber creado una base en el estómago con fibra y proteína. O sea que la fibra y la proteína actúan como una especie de escudo. Fíjate, es como si tuviéramos un objeto muy frágil. A ver, Digamos, una copa de cristal, y la enviamos por correo en una caja. Si la metemos sola, con el primer movimiento brusco se hace pedazos. claro, se rompe. Pero si primero la envolvemos en unas buenas capas de plástico de burbujas, pues el impacto se amortigua por completo. Es una gran analogía. La fibra y la proteína serían ese plástico de burbujas que envuelve al carbohidrato. Es brillante, de verdad. Fisiológicamente, eso es exactamente lo que ocurre. Sí, Sí, cuando consumimos primero los vegetales, la fibra forma una especie de gel viscoso, como una malla protectora en el intestino. el plástico de burbujas. Y luego, la proteína y la grasa ralentizan el vaciado del estómago. Si después de eso nos comemos el carbohidrato, pues ese empaque protector obliga a que el azúcar se libere a cuentagotas. Evitando el pico agudo. Y por ende, evitando la respuesta de pánico del páncreas y la cascada de insulina. Es increíble
increíble cómo el orden de los factores sí altera el producto final en nuestro cuerpo. Oye, y mencionabas la crononutrición. Sí. ¿Hay algún momento del día donde sea estratégicamente mejor consumir estos carbohidratos? Sí lo hay. Idealmente, los carbohidratos deben trasladarse a la comida del mediodía o de la tarde. ¿Por qué a esa hora? La razón es puramente mecánica. A esas horas el cuerpo ya estuvo activo. Ya caminamos, subimos escaleras, hicimos cosas. Ya nos movimos. Esa simple contracción muscular genera un fenómeno molecular maravilloso. Hace que los transportadores de glucosa en el músculo suban a la superficie por sí solos. Ah, o sea que las células musculares adquieren una sensibilidad natural. Una sensibilidad enorme. Están dispuestas a absorber el azúcar para reponer energía casi sin necesidad de usar tanta insulina. Tiene toda la lógica del mundo. Es como ponerle combustible a la maquinaria justo en el momento en que ya está caliente y lista para procesarlo. Exactamente. No cuando apenas está arrancando el motor en freo a las 7 de la mañana. Así es usar la propia fisiología a nuestro favor. Y es vital subrayar esto, ¿eh? Lo que nos indican las fuentes no es una dieta pasajera o de moda. Ni una tendencia de restricción calórica, claro. Es un protocolo médico diseñado para hacer una limpieza profunda de los receptores celulares. Es la vía clínica para revertir la resistencia a la insulina de manera sostenible. Enseñándole al organismo otra vez cómo gestionar su energía. Exacto. Qué manera de entender nuestro propio funcionamiento. Si lo vemos en perspectiva, y sintetizamos todo esto, llevamos años asustando a nuestro páncreas sin saberlo. Años de estrés metabólico innecesario. El clásico desayuno dulce que nos vendieron nos roba la energía, detona esta montaña rusa de hormonas de estrés, nos condena a tener hambre todo el día y bloquea la quema de grasa. Es la tormenta perfecta. Y por otro lado, si le damos la vuelta y optamos por este desayuno salado, con proteínas, grasas y fibra, Nos devuelve la soberanía biológica. nos regala una energía estable y constante. Y además, deja a los carbohidratos para el momento en el que el cuerpo sabe qué hacer con ellos. Y siempre bien acompañados, Nunca desnudos. Un resumen fenomenal. No lo pudiste haber dicho mejor. Y bueno, si analizamos las profundas implicaciones de toda esta información, surge una reflexión muy, muy fuerte. Una reflexión que, aunque no se dice a gritos en todos lados, está implícita en la ciencia que acabamos de revisar. A ver, cuéntanos, ¿cuál es? Si consideramos que nuestras decisiones químicas en esa primera comida dictan de manera tan agresiva nuestra claridad mental, la estabilidad emocional y el estrés de nuestro sistema nervioso, Ajá. nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. ¿Cuánta de la ansiedad generalizada, de la irritabilidad constante, de la fatiga crónica y problemas de atención que vemos hoy como epidemia? En las oficinas, en las escuelas, en todos lados. Exacto. ¿Cuántos de esos problemas no son realmente un problema de salud mental o simple estrés laboral, sino una brutal consecuencia metabólica masiva de cómo nos enseñaron a desayunar? ¡Wow! De verdad que eso nos vuela la cabeza por completo. Cambia todas las perspectivas. Es para cuestionarnos todo. ¿Cuántas veces atribuimos a la falta de sueño o al trabajo pesado síntomas que en realidad provienen directamente de un tazón de avena y un jugo de naranja a las 8 de la mañana? Qué pensamiento tan provocativo para llevarnos y reflexionar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de despedirnos, para quienes nos escuchan, su apoyo es literalmente el motor de todo lo que hacemos aquí. Por favor, recuerda a la audiencia suscribirse al podcast, calificar el programa y dejar su reseña, por favor. Esas estrellitas nos ayudan muchísimo. Sí, un par de palabras suyas hacen una diferencia enorme para que estos análisis profundos lleguen a muchísimas más personas que buscan respuestas reales para recuperar su salud. Completamente de acuerdo. Su participación es lo que hace que esta comunidad siga creciendo. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. La invitación queda abierta para que mañana mismo, en cuanto suene esa alarma, pongan a prueba esta información. ¡Anímense a probarlo! Intenten el desayuno salado. Observen cómo reacciona su biología. Noten la diferencia a las 11 de la mañana y experimenten esa línea recta de energía por ustedes mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda.